Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva a las costas brumosas de un misterio que ha cautivado la imaginación durante siglos, la desaparición de la colonia de Roanoke. Como ya sabrás, esta colonia inglesa se desvaneció en el aire a finales del siglo XVI, dejando tras de sí solo silencio y un puñado de pistas desconcertantes. Exacto. La isla de Roanoke se convirtió en un escenario fantasmal de la noche a la mañana. Imaginen a John White, gobernador de la colonia, regresando tras un viaje en busca de provisiones, solo para encontrar el asentamiento desierto, casas vacías, herramientas abandonadas, y un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Es escalofriante. ¿Y qué hay de esas pistas que mencionas? ¿Qué encontraron exactamente en la isla? Lo más inquietante fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de la empalizada, y las letras Cero en un árbol cercano. Mensajes crípticos que en lugar de aclarar el misterio, lo han envuelto en un velo aún más denso. Es como si los colonos hubieran querido dejarnos un mensaje, pero al mismo tiempo se aseguraron de que fuera imposible de descifrar. ¿Se sabe algo sobre este Croatoan? Sí, era el nombre de una tribu indígena que habitaba la región. De hecho, una de las teorías más populares es que los colonos, enfrentando dificultades extremas, buscaron refugio con los Croatoan integrándose a su comunidad. La idea de los colonos ingleses abandonando su cultura y adoptando las costumbres de los nativos es fascinante. ¿Hay alguna evidencia que apoye esta teoría? Más adelante, se encontraron relatos de europeos cautivos que vivían entre tribus nativas, algunos con rasgos físicos y conocimiento de costumbres inglesas. Incluso existe la historia de los Redbones del condado de Robeson, quienes afirmaban ser descendientes de los colonos de Roanoke. Su lenguaje y apellidos guardaban similitudes sorprendentes con los de los desaparecidos. Espera, estás diciendo que un grupo de personas en Carolina del Norte podría tener un vínculo directo con la colonia perdida. Eso es increíble. Es una posibilidad increíble, sin duda. Pero, como con todo en este misterio, las pruebas no son concluyentes. También existe la teoría de que los colonos fueron víctimas de una masacre a manos de tribus hostiles. El jefe Powhatan, líder de una poderosa confederación de tribus, llegó a afirmar que él mismo los había aniquilado. Pero si eso fuera cierto, no se habrían encontrado restos, evidencia de un ataque. Precisamente. Ahí radica la duda. No existen pruebas arqueológicas que respalden la versión de Powhatan. Algunos creen que pudo haber exagerado su papel en la historia, o que la falta de evidencia se debe a la erosión de la isla, que ha borrado gran parte del pasado. El mar guardando los secretos de Roanoke bajo sus olas. Es una imagen poética y trágica a la vez. Pero, ¿qué me dices de la posibilidad de que los colonos intentaran regresar a Inglaterra por su cuenta? Desesperados, sin noticias de la ayuda prometida, podrían haber arriesgado un viaje en sus frágiles barcos. Es otra hipótesis plausible. Las condiciones de navegación en esa época eran extremadamente peligrosas. Y no sería extraño que una embarcación improvisada, con tripulación inexperta, se perdiera en el vasto océano. Un final triste, pero que encaja con el aire de tragedia que envuelve a toda esta historia. Sin embargo, hay algo que me sigue intrigando. Si las dificultades eran tan grandes, ¿por qué se establecieron en Roanoke en primer lugar? ¿Qué los llevó a esa isla remota y aparentemente inhóspita? Para comprender eso, debemos retroceder en el tiempo, al contexto histórico en el que se gestó la aventura de Roanoke. En aquella época Inglaterra estaba en plena expansión colonial, compitiendo con España por el dominio del Nuevo Mundo. Sir Walter Raleigh, un ambicioso cortesano con la mirada puesta en las riquezas de América, convenció a la reina Isabel Atime de financiar la expedición. Así que Roanoke era más que una simple colonia. Era una pieza clave en el tablero geopolítico de la época. Una apuesta arriesgada por el poder y la gloria. Exactamente, Roanoke era una pieza en un juego mucho más grande. Un intento de Inglaterra por desafiar el poderío español en el Nuevo Mundo. Y como en cualquier apuesta arriesgada, las consecuencias de un fracaso podían ser devastadoras. Devastadoras para los colonos sin duda. Pero ¿qué de la motivación de los propios colonos? ¿Qué los impulsaba a embarcarse en una aventura tan incierta? La promesa de una nueva vida, la oportunidad de escapar de la pobreza o la persecución religiosa en Inglaterra, la sed de aventura. Las razones variaban según cada individuo. Algunos buscaban fortuna en las nuevas tierras, atraídos por las historias de abundancia y riquezas. El sueño del nuevo mundo, la tierra prometida donde todo era posible. No me sorprende que tantos se dejaran seducir por esa idea. Claro, pero la realidad de Roanoke distaba mucho de ser un paraíso. Los colonos se enfrentaron a condiciones climáticas extremas, enfermedades desconocidas y la constante amenaza de conflictos con los nativos. Incluso la tierra que prometía abundancia resultó ser difícil de cultivar. Mencionaste la posibilidad de una sequía severa durante la época de la colonia. Esto pudo haber sido un factor decisivo en su desaparición. Sin duda, los estudios de dendrocronología, es decir, el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles, han revelado que Roanoke se estableció durante uno de los periodos de sequía más severos en 800 años,
Imagina intentar construir una nueva vida en una tierra donde hasta los árboles están sedientos. Debió ser un golpe devastador para la colonia, ya de por sí vulnerable. La falta de agua, la escasez de alimentos, la desesperación. Es fácil imaginar cómo esos factores podrían haber empujado a los colonos al límite. Exactamente. La sequía pudo haber sido la gota que derramó el vaso, forzando a los colonos a tomar decisiones drásticas, buscar la ayuda de los nativos, intentar un peligroso viaje de regreso o simplemente sucumbir a la desesperación. Hablando de los nativos, mencionaste la posibilidad de que los colonos se integraran con la tribu Croton. ¿Qué sabemos realmente sobre esa tribu? ¿Eran pacíficos o representaban una amenaza para los colonos? Las relaciones entre los colonos y los Croatoan fueron complejas. Una mezcla de cooperación y desconfianza. Hubo momentos de intercambio comercial e incluso de ayuda mutua, pero también episodios de tensión y violencia. Es difícil saber con certeza si los Croatoan hubieran aceptado a los colonos en su comunidad, o si la convivencia habría sido posible a largo plazo. Es un enigma dentro de otro enigma. Mientras tanto, la ciencia moderna intenta aportar su propia luz a este misterio. ¿Qué nos pueden decir la arqueología y el análisis de ADN sobre el destino de Roanoke? La arqueología ha desenterrado algunos objetos interesantes, pero nada que pueda darnos una respuesta definitiva. En la propia isla de Roanoke, los hallazgos han sido escasos, posiblemente debido a la erosión costera. Sin embargo, se han encontrado algunos artefactos en otros lugares que podrían estar relacionados con la colonia. Por ejemplo, Se ha encontrado un anillo con sello de oro del siglo XVI en el sitio de la antigua capital de los Croatoans. El escudo de armas del anillo se remonta a la familia Kendall. Y resulta que un tal Master Kendall estuvo en Roanoke con Ralph Lane, uno de los primeros líderes de la colonia. Espera un momento. Un anillo de un colono de Roanoke encontrado en territorio Croatoan. Eso parece una evidencia bastante sólida de que al menos algunos colonos se unieron a la tribu. Podría ser, pero también es posible que el anillo haya llegado allí a través del comercio o incluso del saqueo. En arqueología, cada objeto cuenta una historia, pero esa historia a menudo está abierta a múltiples interpretaciones. Entonces el anillo es una pista intrigante, pero no una prueba definitiva. ¿Qué hay del ADN? ¿Se han analizado muestras genéticas que puedan conectar a personas actuales con los colonos de Roanoke? El proyecto de ADN de la colonia perdida ha estado trabajando durante años en esta tarea. Se han recolectado muestras genéticas de descendientes potenciales de los colonos, tanto de familias con tradición oral como de miembros de tribus nativas americanas. El objetivo es encontrar marcadores genéticos específicos que puedan establecer un vínculo directo con los desaparecidos. Es fascinante pensar que la ciencia moderna podría desentrañar un misterio que ha permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. ¿Qué tipo de marcadores genéticos buscan? Es como una prueba de paternidad a gran escala. Es un poco más complejo que eso. Se buscan haplogrupos, que son conjuntos de variaciones genéticas que se heredan juntas y que pueden rastrearse a través de linajes ancestrales. El desafío radica en encontrar marcadores que sean lo suficientemente específicos como para conectar individuos actuales con los colonos de Roanoke, y al mismo tiempo lo suficientemente comunes como para que se hayan transmitido a través de las generaciones. Es como buscar una aguja en un pajar genético. Pero si logran encontrar esa aguja, la historia de Roanoke podría cambiar para siempre. Sin duda, el ADN tiene el potencial de reescribir la historia, de revelarnos conexiones que creíamos perdidas para siempre, pero incluso si no se encuentran coincidencias concluyentes. La investigación genética puede aportar información valiosa sobre la composición étnica de la colonia, sus relaciones con los nativos y las rutas migratorias que los llevaron al Nuevo Mundo. Entonces la búsqueda de respuestas continúa, tanto en el laboratorio como en el terreno. Y mientras la ciencia sigue sus caminos, también hay quienes buscan pistas en las leyendas y los relatos que han surgido alrededor de Roanoke a lo largo de los siglos. Las leyendas son como ecos del pasado, historias que se transmiten de generación en generación, a menudo distorsionadas por el tiempo y la imaginación. Pero en esas distorsiones, a veces se esconden verdades ocultas, fragmentos de memoria colectiva que pueden arrojar luz sobre eventos reales. Es como si Roanoke hubiera dejado una huella no solo en la tierra, sino también en la mente de las personas, inspirando historias que reflejan nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra fascinación por lo desconocido. Y algunas de esas leyendas son realmente inquietantes. He oído historias de fantasmas que vagan por la isla, de luces extrañas que aparecen en la noche, de voces que susurran en el viento. Es cierto, Roanoke se ha convertido en un imán para lo sobrenatural. Un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Los fantasmas de los colonos perdidos, atrapados entre dos mundos, buscando la paz que nunca encontraron en vida. Es una imagen que ha cautivado la imaginación de muchos, inspirando relatos, películas, incluso series de televisión. Recuerdo una temporada de American Horror Story que estaba ambientada en Roanoke.
Era una mezcla de historia, terror y ficción que realmente jugaba con esa idea de la colonia como un lugar maldito, donde los límites entre el pasado y el presente se difuminan. Y no olvidemos a Stephen King, el maestro del terror, quien también ha utilizado el misterio de Roanoke en algunas de sus obras. En su novela, Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, por ejemplo, la colonia es atacada por criaturas de la noche. Vampiros en Roanoke suena a una mezcla explosiva. Lo que esas historias nos muestran es que el misterio de Roanoke ha trascendido los límites de la historia, convirtiéndose en un mito, una leyenda que cada generación reinterpreta a su manera. Y cada reinterpretación nos dice algo sobre la época en que fue creada. Los fantasmas de Roanoke, por ejemplo, pueden ser vistos como una metáfora del miedo a lo desconocido, a las fuerzas que no podemos controlar. Un miedo que, en cierto modo, sigue estando presente en nuestra sociedad actual. Exactamente. En un mundo cada vez más complejo e incierto. La historia de Roanoke nos recuerda la fragilidad de la existencia humana, la posibilidad de que todo lo que construimos pueda desaparecer en un instante, dejando tras de sí solo un puñado de preguntas sin respuesta. Es una idea desoladora, pero también fascinante. Quizás la verdadera magia de Roanoke reside en su capacidad de desafiar nuestra necesidad de certeza, de recordarnos que hay historias que se resisten a ser reducidas a una explicación simple. Y que en la búsqueda de respuestas, lo importante es el viaje, la exploración de las diferentes posibilidades, la apertura a nuevas perspectivas. Roanoke es un recordatorio de que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un tejido complejo de eventos, decisiones, casualidades, y sí, también misterios sin resolver. Y mientras sigamos buscando respuestas, mientras sigamos imaginando las posibilidades, la historia de la colonia perdida seguirá viva, inspirándonos a explorar los rincones más oscuros y fascinantes del pasado. Así que la próxima vez que escuchen el nombre Roanoke, recuerden que no solo es una colonia desaparecida, es un espejo que refleja nuestros propios miedos, curiosidades y nuestra eterna fascinación por lo desconocido. Un enigma histórico que nos invita a seguir preguntando, a seguir buscando.